Bueno, hoy vamos a repasar lo que había quedado pendiente, que lo que era plano de bloc, que no lo hicimos, ¿te acordás? Y la sonda. ¿Sí? ¿Trajo No, Plastigate? ¿Eh? ¿Trajo Plastigate? Sí, acá tenemos, para hacer la demostración. Ya lo explicó. ¿Llegaste tarde? ¿Lo llegaste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Igual lo vamos a mirar, quédate tranquilo, lo vamos a mirar. Lo mismo para hacer el plano, lo vamos a hacer en la tapa de cilindro, ¿sí? Porque el procedimiento es el mismo, ¿sí? Tanto acá como en el block se hace del mismo modo. ¿Alguna duda de la clase pasada antes de empezar? No quedó nada aparte de eso del A mí plano. me interesaría que se pueda explicar un poco más lo del anesómetro. ¿Lo del anesómetro? El profe lo agarró, lo armó, lo midió y fuimos y comparamos, pero me gustaría cómo se arma, cómo Mirá, se prepara. hoy seguramente vamos a hablar más otra vez del anesómetro, que tenemos que ver, ¿sí? Acuérdate que el anesómetro no es, aparte acá se va a escuchar mejor, el otro día como que no se escuchaba muy bien. El anesómetro, acordate que no es un artículo, o sea, no es una pieza para medir, porque tiene un reloj comparador, ¿sí? Vos, para medir, o sea, para comparar situaciones en tenés que transmitirle una medida de otro lado, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver en la presentación, ahí se va a explicar mejor, ahora te lo muestro. Porque lo que vamos a hablar es eso, mirá, conicidad Sí. y ovalización, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos con conicidad? ¿Se acuerdan de uno? Sí, hasta eso. Conicidad. Se dividía en tres partes, ¿no? El cilindro puede ser. Esa es la ovalización. Ovalización. Cuando el cilindro empieza, en vez de ser un cilindro perfecto, se empieza a ovalar. Entonces vos al comparar estas cuatro situaciones, entonces estas dos, en las tres medidas, ¿sí? ¿Te acordás cómo era? ¿Lo repasemos? Y estaría bueno. Dale, ya que estamos, lo hablamos igual en la presentación. O sea, hoy se trata de eso. Listo. O sea, hoy lo vamos a ver a fondo todo ese tema, el tema del esómetro, conicidad y La ovalización. conicidad, porque a medida que llegaba arriba el pistón, la presión era. Exacto, ¿te acordás que el cilindro arriba tiene otro tipo de fuerza a la que está ejercida? Claro. ¿Sí? Por las explosiones, las detonaciones. Los malos pasos de cambio también son muy sufridos acá. ¿Viste? Cuando vos venís en tercera y frenaste y volviste a salir, ese golpeteo que vos sentís, ¿sí? A la larga le hace esto al cilindro. Empieza a golpear acá de los bordes. O sea, a la larga se va haciendo como un cono. El modo de medirlo correcto, la conicidad, acordate que si este es el movimiento transversal, ¿sí? Supongamos que el cilindro está acá y acá está el otro. Acordate de cuál es. Si vos hablas de longitudinal, hablamos en línea hacia los cilindros. Transversal es si los cortamos, ¿sí? Entonces, la medida del punto muerto superior, 1 o 2 centímetros para abajo, ¿sí? Acá tendría que tener en promedio o mayormente el desgaste más alto, el cilindro. Y si el desgaste se produce más transversal que longitudinal, vos vas a la parte más baja, ¿sí? Longitudinal. Entonces tomás esta medida, la comparás con esta. ¿Se entiende? No, eso sí, hasta ahí estaba claro. ¿O era vos que no te acordabas? Sí. Como que hay diferentes movimientos en distintas alturas. Claro, hay distintos tipos de fuerza que se ejercen. Arriba hay más desgaste. Arriba tenés más desgaste en la parte transversal y tendrías que tener menos en la parte longitudinal de 1 o 2 centímetros más O sea, abajo. más a la original, la parte de abajo. Es la que más se hace esta. Exacto. Menos tiene desgaste. Menos desgaste tiene. Dice desgaste. De 1 centímetro o 2 centímetros del punto muerto inferior hacia arriba, tomas esta medida. ¿Sí? Como la original, más o menos. Casi que se va a asemejar más a la original. Y esta, mayormente esta, transversal alta, te va a dar el desgaste más alto. ¿Sí? La diferencia que vos tengas en centésimas de acá a acá, te va a dar tu conicidad. El cilindro se hace en forma de cono. ¿Sí? Se ensancha a los costados.
por así decirlo. Y lo que vos me preguntabas de ovalización es cuando vos tomás estas medidas así, acá volvés a tomar en el medio otra. Siempre cruzado así. Claro, en este caso las medís en cruzada. ¿Para qué se hace? Para tomar este cono, o sea, este modo de ovalización. Te va a dar distinto esta con esta. ¿Sí? Claro, mayormente volvemos a lo mismo. Por lógica, este debe tener menos desgaste que este. Pero al comparar las dos situaciones te das cuenta si hay ovalización o no. ¿Sí? Tomás las tres medidas, ¿sí?, del cilindro y la que te dé más alta, esa la tenés en cuenta para la rectificación. O para el cambio de aro, lo que vos vayas a trabajar. En el Classroom están las tolerancias, ¿sí? Ahí te indican bien cuántas centésimas, si estás pasado de ovalización o de conicidad, qué aro te permite usar. ¿Sí? Puede ser un aro duro o nuevo, un aro hidráulico, sí. Como tenés conicidad, Sí. no le puede hacer igual el cambio de aro. Tiene que rectificar. Por lógica, si tenés ovalización tampoco. Claro. Si es muy alta, por eso te digo, fíjate que... Si es poca, digamos, la Exacto. variante, Si vos vas a la parte del Classroom vas a ver que tenés tolerancia. Te dice, por ejemplo, de 0, creo que era de 0 a 2, no me acuerdo bien, pero de 0 a 2. Claro, si se pasa la tolerancia esa hay que rectificar. Exacto. Te dice, por ejemplo, de 0 a 1 es aro normal, original, estándar. ¿Pero eso depende del fabricante, profe? O... Mayormente puede ser depende, una medida es general? algo de una medida general. Lo que pasa es que hay algunos motores que no te permiten la rectificación. También tenés que tener en cuenta ese tema. El caso tuyo. No tenés un, o sea, nosotros tenemos que adaptar lo que nos fabriquen o nos venda el fabricante. Claro, cuando tenés camisa cambiable. Claro, vos tenés una camisa intercambiable como esta, que hay algunos que no te viene un repuesto más grande, o sea, para rectificar esta y comprar un pistón más grande. A veces no lo tenés. Tenés que abrir el conjunto. Claro, tenés que cambiar el conjunto. Con los metales te puede pasar lo mismo. Vos tenés que adaptarte también a lo que el fabricante te vende. En esos casos. Profe, la ovalización se llega a notar a la vista y es muy grande, tipo, o es milimétrico. Y son centésimas, ¿viste? Igual te das cuenta, Es complicado. Sí, es medio complicado verlo a simple vista. igual a la vista no igual te das cuenta cuando tiene brillo la camisa. Sí, lo que más fácil es de encontrar un desperfecto en la camisa es este escalón. Cuando vos o sea, bajás el pistón un poco y tocas y sentís este escalón, ya sabés, mientras el escalón sea más abultado, o sea, ya te está indicando que esa camisa está medio fusilada. Claro, mirá, vos fijate que esta camisa aparentemente fue bruñida y fíjate que hay un montón de sombras. Esa parte que no brillan, que están sombreadas, son los lugares donde el aro no va a cerrar. Mirá acá. Fíjense ahí. ¿Ves esa zona sombreada? Y aparte fíjense el escalón. Acá en la parte más cerca. Acá. Ya se siente el escalón. Entonces ya sabés que en esa camisa va a tener fuga, va a tener venteos, consumo de aceite, puede llegar a fumar, ¿sí? Hasta se te puede partir un aro, o sea, es medio... Hay que rectificar sí o sí. Es medio bravo, ¿viste? Ya cuando lo ves así, ya sabés que no va a andar, ¿viste? Y el aro hidráulico también es otro... ¿Y vale la pena nomás el trabajo de medirlo? Si está así, muy escalonado. Y ya si estás ya... O sea, si vos ya venís canchero mirándolo siempre, vos ya sabés más o menos hasta dónde podés. No, igualmente si tenés calor tenés que rectificar. Sí, es que si el escalón es muy pronunciado, vos le pasás la uña así, lo sentís, ya sabés, ya está. O sea, para hacer un cambio de aro, eso le vas a poner un hidráulico, que el hidráulico no dura mucho. Y lo más probable es que ese motor quede venteando. ¿Sí? El cliente a veces te presiona para hacérselo y después le queda venteando y se queja. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí está haciendo un compromiso. ¿Y cuál es la diferencia entre un aro cromado y uno semihidráulico y hidráulico? Es la durabilidad del motor. La expansión, sí, más allá de que la durabilidad que tenga el aro también que trae más expansores, ¿sí? Para corregir, claro, lo que hace es tiene más expansores, entonces se pueden expandir más para cubrir y ayudar en el sellado de la camisa, más que el aro duro. El aro duro mayormente lo trae. Viste que el hidráulico mayormente acá en el segundo te trae un expansor, porque sería para la compresión, para que ayude al aro a sellar la camisa, para que la compresión no se te escape. Yo, por lo que yo tenía entendido, ¿no? ¿Para qué? Sí, igual vos estás en el campo de los motores, igual, sí. Cuando
digamos, es un cambio de aro, ¿no? Sí. Si pones un aro cromado, Sí. digitalizar la camisa. Claro, también, estás en Pero lo por mismo. eso es sí o sí te ponen uno hidráulico. Claro, no, y aparte que es mucho más duro, a veces se pueden partir. O sea, cuando quiere tomar la forma de la camisa, se puede quebrar. Claro, se parte, Sí. no compensa el desgaste de la camisa. No puede trabajar dentro de estas ovalizaciones que van cambiando así. Claro. En cambio, el que tiene un expansor se puede adaptar un poco y ser más flexible en los lugares donde se va a cerrar. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que es el cambio de aro? Eso es lo que vamos a hablar hoy, de la conicidad y la ovalización. Primero vamos a arrancar con el micrómetro. Me dijeron que no estuvieron practicando, más o menos, ¿no? ¿Practicaron? Yo no puedo abrir nada, yo avisé en el grupo que avisé. ¿Le avisaste a las chicas? Sí, ¿A avisé, Gisela? tengo que después pasar por ahí a ver. ¿Alguno más tiene problema con el tema del Classroom para entrar? ¿Al Classroom? ¿Alguno más? Para entrar en el Classroom se le complicó a alguno, no pudo entrar. Cuando tienen ese problema, vayan a la oficina y hablen a las chicas. Claro, lleven el teléfono. Yo los videos no los puedo ver. ¿No los puedes ver? Tienen que hablar con Griselda. Te manda a YouTube y vos a ver y Claro. pero Yo les recomendaría que hablen con... Lleven el teléfono y hablen con Griselda, que ella se los va a acomodar. No hay problema. Porque si no se van a perder un montón de cosas. No puedo ver nada. Aparte de otra cosa, tengan en cuenta que lo que está en el Classroom. De video porno, entonces ya había algo. ¿Me escuchan el toque? ¿Me escuchan el toque? Tengan en cuenta que lo que está en el Classroom, ¿sí?, es lo que se va a tomar en la evaluación. Si no leen el Classroom, en la evaluación, o sea, en la evaluación, que la tenemos acá, el lunes primero. ¿Sí? profe, no me quedó muy claro una parte de la conicidad y la ovalización. Usted midió cruzado en los dos. Se mide así, ¿no? O es una parte que mide solo a lo ancho. Siempre tenés que pedir en estas situaciones, ¿sí?, en los tres lugares. En la ovalización, ¿sí? La conicidad se mide solamente la parte inferior, ¿sí?, longitudinal, y la parte superior transversal. Ese modo es conicidad. Ahora, si tomás estas tres dimensiones, ¿sí?, estás midiendo ovalización. ¿Se entiende? Vos lo que estás comprobando es las tres caras del cilindro, si están en forma cilíndrica o si están ovaladas. Y en la conicidad vos estás viendo si hay una diferencia de diámetros en la parte inferior con respecto a la parte superior. ¿Sí? De ese modo las podemos diferenciar. ¿Se entiende? Y midiéndola, ves la tolerancia. Claro, y después tenés que ir a la regla, o sea, la parte de tolerancia. Ahí están las tolerancias. Si pasan esas tolerancias, ya sería verificado. Bueno, ¿qué es un micrómetro, no? Es la pregunta. El micrómetro es un instrumento para medir diámetros interiores o exteriores, ¿sí? Hay micrómetros para medir camisas, ¿sí?, o superficies internas. Porque recuerden que el alesómetro compara, ¿sí?, no mide. ¿Cómo es ese micrómetro? ¿Cómo? ¿Y cómo es ese? Ahora te lo voy a mostrar. ¿Ves? Porque acá te dice que el sistema que mide el micrómetro es el real. Hay un micrómetro para mí. ¿Sí? Por eso se llama medida real. Ahora vas a ver, ¿ves? Acá. Acá tenemos distintos tipos. Tenemos los mecánicos, que es lo que usamos nosotros acá. Hay digitales, ¿sí? La unidad métrica, o sea, cuando estamos hablando de milímetros o estamos hablando de pulgadas, ¿sí? Hay micrómetros, como vieron, especiales, que vienen con puntas cónicas, que miden profundidades o las roscas también. Son para tener, o sea, no es lo mismo que vos midas este tornillo con un calibre a que lo midas realmente con un micrómetro. Ahí vas a tener la medida real, ¿sí? A eso nos referimos. Los de interiores y de exteriores y de profundidad también hay, ¿sí? Para tener medidas exactas. Más o menos parecido a lo que hace el calibre, pero de un modo más preciso, exacto. Recuerden que el calibre puede medir
interiores, exteriores y profundidades, ¿no? Lo te dije. Más o menos como este, ¿no? Que podemos medir exteriores, interiores y profundidades. Bueno, pero acá vamos a tener las medidas reales. ¿Sí? Este es el que ya vimos, ¿sí? Este ya creo que lo tenemos bastante visto, ¿no? ¿Sí? Lo que hablamos acá son de las zonas o de las partes que tiene. Cuerpo, tope, pila, palanca de fijación, ¿sí? Trinquete, tambor móvil y fijo. ¿Sí? No sé si habíamos hablado de que siempre cuando se lo va a cerrar, ¿sí? Para tomar una medida, no se lo agarra de acá. No sé si eso lo habíamos comentado. Sí. ¿Sí? Se toma siempre el trinquete. Claro, es que este en realidad, hasta acá, donde hasta este te empieza a sonar el trinquete, ya está. Tu medida ahí lo bloqueas. Porque si vos estás midiendo una pieza que puede ser deformable, si vos le das con este y lo apretás, podés deformar la pieza y acá vos te va a dar una medida errónea. O se gira, se descalibra. También lo forzás necesariamente, pero poner que estás midiendo una arandela de cobre, Sí. que es un material muy fácil de flexionarlo o de deformarlo. Si vos lo ajustás de acá, nunca lo vas a deformar y te va a dar la medida exacta. Si venimos de acá, lo más probable es que nos dé más para apretar y estamos teniendo una medida que es errónea, ¿sí? Cuando hablamos de precisión necesitamos medidas exactas, ¿sí? Para eso vamos al micrómetro. Si estuviéramos midiendo algo más o menos vamos al calibre, pero si queremos una medida exacta, usamos micrómetro. Ahora está el tema del alesómetro, ¿sí? Que vos me estabas preguntando. Fíjate que el alesómetro es un instrumento para medir diámetros interiores, ¿no? Y sacar. Sistema de medidas diferenciales por comparación. ¿Se había quedado claro el tema del reloj? ¿Sí? Este es centesimal. Por si a alguno le quedó la duda, este es centesimal. O sea que miden centésimas. ¿Saben todo lo que es una centésima? Porque una cosa es, viste que lo típico es escuchar, no, una décima, dos décimas, tres décimas, 3 centésimas, pero tal vez hay alguien que no entiende el concepto. Claro. Cuando hablamos de una milésima, ¿sí? O una centésima o una décima. ¿Qué quiere decir? Un milímetro, que sería nuestro entero, partido en 10 si hablamos en décimas. ¿Sí? Partido en 100 si hablamos en centésimas. Y si hablamos en milésimas, un milímetro partido en 1000. Imagínense la precisión que tiene, ¿no? Hay comparadores de milésimas, ¿sí? En la mecánica poco lo vamos a usar, es bastante mucho más caro que este también. Con el de centésimas estamos bien. Mayormente todos los manuales de mecánica vienen en centésimas o en décimas, ¿sí? No necesitamos irnos un poco más allá. Entonces siempre tiene el comparador, ¿sí? Esto lo que hace es transmitirnos una medida, ¿sí? Acá tenemos el palpador, ¿sí? Lo que hace es transmitir este movimiento a 90 grados para que nosotros lo podamos acá comparar, ¿sí? Pero como digo, vos no podés medir directamente con este. Vos tenés que trasladar una medida, ¿sí? Que en este caso puede ser la camisa. No tenemos un micrómetro interior, pero si lo tuviéramos sería más genial. Pero vos estás transmitiendo, fíjate lo que hizo el profesor el otro día, es conseguir la medida de la camisa o del pistón, ¿sí? Pero lo hizo con el pistón el otro día. Claro, vos podés venir o con la camisa o medir el pistón, ¿sí? Ponle que vos venís midiendo el pistón. Vos lo que estás haciendo es trasladar una medida, ¿sí? Si vos tenés una medida acá, Siempre abajo, ¿no? ¿eh? Siempre abajo se mide la parte. Siempre el pistón se mide en la pollera o falda, ¿sí? Esta sería la zona que nos va a dar la medida real del pistón, ¿sí? Si nosotros la medimos, ¿sí? Ahora podemos ajustar un poquito más. Fíjense que ya ahí, más de ahí no me deja. Lo bloqueo y vengo con la medida. Esta medida, lo que vos tenés que hacer es llevarla hacia el alesómetro. Sí. ¿Sí? Fíjate lo que me falta para llegar acá. Si la medida acá me dice que es 85, vos tenés que venir y agregarle los 85.
Viste que el alesómetro te viene por medio. Sí, sí, varias medidas. ¿Estás viendo? Sí. Si tuviéramos que ir a 87, nos vamos a 85 y esta candela de 2, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? O sea, para usar el alexómetro y medir el diámetro interior de un cilindro necesitamos un micrómetro y el alexómetro. El micrómetro, claro, porque vos tenés que transmitir o transportar una medida al micrómetro, ¿sí? Y del micrómetro la pasás al alesómetro. Claro. ¿Entendés? Ahí recién vos podés poner tu cero. ¿Se entiende hasta ahí? Claro, sí. Ahí vamos bien. Entonces ahí sí podemos entrar. ¿Te queda más o menos la duda? Sí, Igual eso lo vamos a mirar más a detalle. Pero se entiende más o menos de dónde viene la medida. Perfecto, sí. ¿Va bien? Acá tenemos las partes del alesómetro, ¿no? ¿Sí? Más o menos como les decía recién. Tenemos el palpador, ¿sí? Las extensiones, de las que hablábamos recién. Dependiendo de la medida que necesitamos, vamos a usar la que necesitemos. ¿Cuál es el palpador? Acá, Ah, esta zona de acá. Mirá. Acá es el palpador. ¿Sí? Y ahí lo transmite a 90 grados. ¿Sí? Comparado. Acá, mira. Lo desenroscas. Pones el perno que te pide el micrómetro, ¿sí? Si es necesario son baranderas. Y ahí pones en tu micrómetro tu cero. Y ahí arrancas. ¿Sí? La diferencia que te dé del pistón hacia la camisa va a ser la luz que tengas entre el pistón y camisa. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Lo quería mirar? Bueno, como vimos recién tenemos la escala métrica acá, ¿no? ¿Sí? Esta es centesimal. Si pasamos de 10 en 10, lo que estamos haciendo es ir por décimas. ¿Sí? O sea que si llegamos a 10, ¿sí? Tendríamos una décima. ¿Se entiende? Vamos pasando. Y acá tiene un cuentavuelta, que lo que hace es decirnos, recuerden si una centésima es un milímetro partido en 100, cada vez que pegue una vuelta, ¿sí? Vamos a estar en milímetro. Bueno, acá tenés un cuentavuelta, ¿verdad? Y si esto se te pasa, mira, si vos lo tocás, es tan sensible que a veces no podés ni ver cuántas vueltas dio. ¿Sí? Ahí tenés tu cuentavuelta, ¿verdad? Fíjate que lo rápido que puede pasar. Y no ves cuando pasa por el cero. Entonces tenemos el cuentavueltas. ¿Sí? Cada vez que da una vuelta nos va a indicar 1 milímetro, 2 milímetros o 3. Este es lo máximo que tienes. Cada una vuelta 1 milímetro. Exacto. O sea, cada 100 de estas es 1 milímetro. ¿Sí? Me queda una duda de cómo se hace la suma. O sea, cuando pones el cero, ¿cómo sumas? ¿Cómo es? Se está usando la O sea, lo pones en cero, ¿no? Sí. La suma para medir la diferencia. La suma para medir la diferencia. No, se pone el cero. O sea, para poner el cero, Ah, cuando la corrección. Vos decís, ¿cómo tomamos? ¿Cuándo sabemos cuál es la medida que tenemos que tomar? No, o sea, tomamos la medida con el micrómetro, Sí. lo ponemos y cómo hacemos la suma. O sea, cómo cuenta el. Cuando vos lo metas en el micrómetro, con una medida que ya venís trayendo hacia acá, cuando vos lo metés en el micrómetro, la aguja se va a acomodar. Entonces vos tenés que venir con esta rueda y ahí lo pones en cero. Y después cuando pones en No el. tenemos internet, estamos tratando de que todos puedan ver la presentación. Y cuando entres en la. Hoy instalaron otro Cuando entres otro se va a wifi pasar. y ahí tiró por. Esto que vos te pases es tu cantidad de centésimas que te corresponde. Ponele, si vos arrancaste con tu medida de micrómetro, con tu cero acá, ¿sí? Vos avisame si tu duda se aclara. Yo vengo acá y me vengo en cero, ¿no? Si yo entro, ¿sí? Y esto se movió, es tan sencillo. Ahí, por ejemplo. Sí. Ahí ya sabes tu medida. Mi duda es que cuánto sería de Dale, ponele que vos tendrías 1, 2, 3 o 4, depende de donde quede, son las centésimas que te moviste de tu medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Acordate que si es para acá se suma. Para acá se suma. Claro.
para acá se tienen que sumar, ¿ves? Porque vos, fíjate que si este sube 1 milímetro. Si vos acá tenías en el micrómetro, ejemplo, 80, y vos acá te pegó una vuelta, vos tenés 81 milímetros. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Ah, bueno, no la entendía bien, no sabía cómo fijártelo. ¿Queda claro entonces el alesómetro? ¿Y les quedó claro cómo era cuando lo entramos? ¿Sí? Cuando la aguja cambia de trayectoria. Vos tenés que poner en 0 antes de meterlo adentro. Claro, vos ya tenés que medir. Eso es cuando vos querés medir, por ejemplo, la distancia que tenés entre el pistón y la camisa. ¿Sí? Entonces vos medís el pistón, entrás acá y te va a dar una diferencia un poco más alta siempre. El pistón siempre es un poco más pequeño que la camisa. ¿Sí? Ahí va a haber una luz de aceite, ¿sí? Lo que se expande los aros. ¿Sí? Entonces, de ese modo, vos teniendo la medida del pistón, venís con el alesómetro acá, te va a dar un poco más, siempre se te va a sumar. Te puede sumar 2, 3 centésimas, es normal, no tiene nada de malo. Eso es lo que te debe indicar el fabricante, cuánta diferencia tiene que haber entre el pistón y la camisa. Y ahí también sabés lo de los aros, ¿no? El aro que va. Con el aro tendrías que ir a la camisa, primero. Te tiene que importar más que nada cuánta ovalización tenés acá o cuánta conicidad, ¿sí? Para saber qué aro vas a usar. Él decía, me parece que por la medida del aro. Por la medida del pistón, en realidad. Claro. Fíjate que el otro día lo que hicimos con el Fiat fue Para saber buscar. más o menos que hay una diferencia entre uno y el otro, entre el pistón y la camisa. Claro, primero arrancás por ahí. ¿Cuánta diferencia tenés del pistón a la camisa? Una vez que ya tenés esa medida, vos tenés que ir a la ovalización y la conicidad para ver qué aro vas a usar. ¿Se entiende? Fijate en la tablita del control. Te fijas en la tabla, en el carro está, yo la tenía impresa pero no la tengo ahora. Pero te dice, por ejemplo, si tu diferencia era de 2 a 3 centésimas o entre 1 y 2, podías usar un aro nuevo. Ese que medimos el otro día, con un aro original, va a ir perfecto, porque tenía una centésima nada más de diferencia. ¿Se entiende eso? Esa es la idea. ¿Queda claro? ¿Qué más está? Bueno, esto ya quedó claro. Acá ya vamos a la medición de los motores, ¿sí? Acá tenemos medición de un cilindro. ¿Qué podemos medir? Luz de aceite entre pistón y camisa, es lo que hablaba recién. Si yo transmito la medida del pistón, ¿sí? Al micrómetro, siempre lo voy a hacer un poco más largo para que ya quede claro el concepto. Medimos la falda del pistón con el micrómetro, trasladamos esta medida al alesómetro y de ahí entramos a la camisa. Esa diferencia que tengamos es esto lo que hablamos, la luz de aceite, ¿sí? Entre camisa y pistón. Después seguimos por los pasos que vimos el otro día. Ovalización, conicidad, y ahí vamos a saber qué aro le podemos poner a este auto. Y si es que se puede hacer el cambio de aro. El profe dijo que solo vamos a usar cromado nada más. ¿Eso depende de cada uno? Porque yo le esquivo al hidráulico, al semi hidráulico por ahí lo puedo llegar a usar, pero el hidráulico lo evito. ¿Cuál es la diferencia entre el hidráulico y el semihidráulico? Cambia la cantidad de expansores que tiene, pero el aro hidráulico no dura nada, o sea, A ver, como que- no, sí, pasa que parece que queda bien en el momento, pero tiene muy poco tiempo de uso. O sea, para mí si ya va para el hidráulico, mandar directamente a rectificar. Porque estás casi en la medida. El hidráulico te dice que es entre de 5 centésimas en adelante, ponele. No me acuerdo bien, pero ponele que de 5 en adelante. Es un montón. Es una banda. Parece una pavada, es muy pequeño, pero es un montón para un cilindro. Toda la compresión la Y para rectificar te dicen que también que puede ser de 6 para arriba, o sea, estás a nada de mandarte a rectificar. ¿Entendés? Y un aro hidráulico por ahí te va a durar un par de meses. Es el típico que ponen cuando van a los agencieros que arman los autos para venderlo. Y en un mes empiezan a ventear, a tirar agua para arriba, el aceite para afuera. ¿Entendés? Yo lo evito, a ese aro lo evito. El semi hidráulico me ha funcionado. Con una camisa que está sana me ha funcionado. Hay 3 tipos entonces. Sí, capaz que hay más.
Ahí tenés más o menos los tres. O sea, está el aro nuevo, está el semi-hidráulico, el hidráulico y creo que había uno más, intermedio, no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí en la tabla está clarito eso. Bueno, acá está el procedimiento de lo que hablábamos recién. Medir el pistón con el micrómetro, ¿sí? Siempre en la falda, acá está la medida real, no se olviden esto. Si lo miden en otra zona, les va a dar distinto, ¿sí? Transportar la medida al alexómetro, colocando el camporador en 0, que es lo que te decía recién. Metemos el alexómetro acá, lo transportamos, vamos a 0. Medir los 3 puntos de luz, ¿sí? Que sería esto y esto. La organización conicidad, parte superior, intermedia e inferior. Eso igual creo que estaba bien charlado ya, ¿no? Bien. Esto es lo que el otro día buscaba el profesor, ¿sí? ¿Qué medida tenía el pistón de ese Fiat? ¿Sí? En vez de, como no teníamos el pistón acá, no lo podíamos medir, buscamos la medida, ¿sí? Fíjense la medida, ¿no? Y bien incorporada, ¿no? Profe, Sí. disculpe, ¿no puede volver la foto anterior que estaba copiando ahí? Esto igual queda tranquilo que todo esto lo vas a tener. Ah, bueno. Si vos querés anotarte cositas, está todo bien, ¿eh? No programa. Ah, está bien, está bien. A mí me gustaba más cuando yo estudiaba ir anotando cosas. Sí, Que por ahí sí. me quedaban, viste, esto está bueno para tenerlo, lo anotaba aparte. Sí, pero si lo preferís lo dejo, no tengo drama. Como vos prefieras. Por eso le hinchamos ¿En las la bolas evaluación se con ponen ahí las partes del alesómetro y todo eso? ¿Cómo? En la evaluación le toman las partes del alesómetro y eso. Y es probable, sí. Es probable que, a ver, las evaluaciones son más la parte técnica. Si vamos al caso, la